Tenemos el agrado hoy de entrevistar a nuestra docente de la facultad, Yulisa Mantilla, quien ha sido elegida como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 49 periodo ordinario de la Asamblea General de la OEA, llevada a cabo en junio del 2019. Actualmente, por la nueva composición y siglo institucional de la comisión, se le ha otorgado la presidencia. Asimismo, la relatoría para la mujer. Como bien sabemos, la profesora Yulisa Mantilla enseña en nuestras aulas y cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por the London School of Economics and Political Science. Es un gusto saludarla, doctora. Muchas gracias por la entrevista, por la conversación que vamos a tener. Efectivamente, yo fui elegida en el 2019 como comisionada. El año pasado fui elegida como primera vicepresidenta dentro de la Junta Directiva, que fue la primera Junta Directiva de mujeres históricamente en la Comisión Interamericana, y ahora me ha tocado asumir en esta Junta Directiva Transitoria la presidencia, además de las relatorías para la mujer y la relatoría para memoria, verdad y justicia. Claro, la primera pregunta que le queríamos decir es, en estos 2 años que ha cumplido su función de comisionada, ¿cuáles han sido los principales retos y avances desde la comisión? Primero, explicar que la comisión está integrada por 7 personas elegidas por los estados, pero una vez que son elegidas, tenemos como obligación mantener siempre la independencia de acuerdo a la dignidad del cargo. Entonces, un primer elemento que yo quería resaltar es cómo cada uno de estos comisionados y comisionadas asumen relatorías de países, son encargados prioritariamente de ciertos países de la región y relatorías temáticas. Entonces hay retos generales y retos particulares. En el caso concreto de las relatorías que yo tuve anteriormente hasta ahora, han sido la relatoría de personas mayores y la relatoría de personas migrantes. Y ahí te puedo plantear algunos retos que se dieron. En primer lugar, en el caso de personas mayores, cómo ha habido siempre una invisibilización de los derechos de las personas mayores. Yo siempre decía que los derechos humanos no tienen fecha de caducidad, y pareciera que las personas mayores, y dentro de ellas las mujeres mayores, han sido tradicionalmente invisibilizadas, mientras que hay una continuidad de discriminación de niñez, mujer adulta y mujer mayor. Ese es un reto general. Y un segundo reto que se dio en esta relatoría es conseguir que más estados ratificaran la Convención Interamericana de Personas Mayores. Afortunadamente, Perú lo hizo recientemente, lo cual es bastante importante para la comisión, porque a partir de que esta convención tenga 10 ratificaciones que todavía no tiene, se va a implementar el mecanismo de seguimiento a través de los organismos establecidos, como el Comité de Expertos de Estados, etc. Y en el caso de personas migrantes, bueno, los retos enormes, ¿no? En primer lugar, entender que no hablamos solo de personas migrantes, por más que ese sea el título de la relatoría, sino de la movilidad humana, que incluye víctimas de trata, personas desplazadas internamente, personas solicitantes de asilo, personas apátridas, ¿no? Esa es una complejidad. Y lo siguiente era entender cómo no se trata de un problema de los migrantes y cómo eso no se reduce, por ejemplo, al caso de las personas venezolanas, ¿no? Nosotros, la Comisión, estamos hablando de una migración general y nuestro énfasis es en la cooperación de los estados. Hablamos del caso de las personas venezolanas, pero también el caso de las personas haitianas y los problemas que hay en las fronteras, tanto de Centroamérica para llegar a México y luego Estados Unidos, como en el caso de los retornos. Y a estos 2 desafíos que temáticamente podríamos plantear más, se sumó el enorme desafío que todos estamos viviendo en el mundo, que es el tema de la pandemia. Y ahí yo quería resaltar que la comisión inmediatamente creó una SACROI. Las SACROI son salas de coordinación de respuesta oportuna e integrada, una SACROI COVID 2019 que se dedicó a monitorear todos los casos, denuncias, medidas cautelares, pero también a emitir resoluciones, una resolución muy importante que es la 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos, para resaltar que los estados en estas situaciones tenían atribuciones, pero que no podían olvidar, por un lado, el principio de no discriminación, el tema del Estado de Derecho, y además dimos recomendaciones particulares para cada grupo en situación de extrema vulnerabilidad. Esos son como, digamos, los desafíos que te puedo plantear que nosotros vimos de manera más específica, pero de manera más general,
ese tema, por ejemplo, de la pandemia, del acceso a las vacunas, y la Comisión también ha dado resoluciones sobre esto, y ahora vienen todos estos retos que en esta nueva relatoría de Memoria, Verdad, Justicia, que tiene que ver con la justicia transicional, y sin duda la relatoría sobre los derechos de las mujeres. Entendido. Ahora, desde la perspectiva de la presidencia, ¿no? De la comisión que ha asumido ya para este año con este cambio en la composición, ¿no? De la comisión, ¿qué es lo que implica esta nueva composición y cuál es el objetivo que se ha trazado usted como presidenta para este año, ¿no? La comisión, en primer lugar, en este cambio de composición implicó que salieran la presidenta y la segunda vicepresidenta, por eso es que se forma esta junta directiva transitoria por ahora, digamos, ¿no? Hasta marzo, en el cual el primer periodo de sesiones ya se realiza todo este tema de las ratificaciones y demás. El tema principal que tiene la comisión ahora a nivel interno es el plan estratégico. Nosotros subimos un plan estratégico 2017-2021 y ahora empieza la planificación para el plan estratégico 2022 en 2026. Y ahí hay un reto enorme porque la comisión tiene que responder obviamente a su mandato, pero además tiene que incluir temas que se están dando ahora. Nadie estaba preparado para la pandemia y para la pospandemia, que todavía ni siquiera llegamos, el tema de las vacunas, el acceso desigual a las vacunas, el cambio climático, la emergencia climática, los derechos, como yo decía, de las mujeres mayores, pero además temas de continuidad de violencia y discriminación, un tema que nos preocupa muchísimo y que desde esta relatoría que ahora tengo, derechos de las mujeres y la presidencia, estamos enfatizando, es el tema del feminicidio. Más allá de las leyes que condenan el feminicidio, los feminicidios se siguen dando. ¿Cuál es el impacto individual y familiar y social? Los huérfanos de las víctimas de feminicidio, ¿no? Y así con cada uno de los temas. Entonces tenemos este primer plan estratégico. En segundo lugar, un elemento importante que la Comisión y esta Junta tiene planteada es el tema de la estrategia con los países del Caribe, ¿no? Los países del Caribe tienen particularidades, no solamente del sistema legal, sino situaciones como una situación muy compleja en el tema del cambio climático, ¿no? Ese es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo y que estamos trabajando. También quería mencionar que en la comisión, además de los comisionados y comisionadas, tenemos dos relatorías especiales. El relator de libertad de expresión y la relatora de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, te imaginarás los retos enormes. En el caso de la relatoría de libertad de expresión, un reto enorme que vamos a trabajar, que estamos ya trabajando, es el tema del Internet. El acceso al Internet puede ser un derecho humano. El tema de los medios digitales, la regulación, Twitter, Facebook, hay una violación o no de los derechos humanos, ese tipo de temas, solo por darte un ejemplo. Y en el caso de la Redesca, que es la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la complejidad enorme en todos estos temas, la pobreza estructural, la falta de acceso a la educación, qué es lo que va a pasar ahora que los niños y niñas están regresando a las clases presenciales. O sea, hay una complejidad enorme y la comisión tiene que estar a la altura en este nuevo plan estratégico, pero además vigilando, monitoreando por un lado los derechos, las situaciones de derechos humanos, como es nuestro mandato, pero también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, que son las medidas de protección específica que se dan ante situaciones de emergencia, y también el tema de recomendaciones en los casos que estamos, además, recibiendo denuncias y también pasando a la corte, ¿no? Que es el otro elemento del sistema interamericano. Justo respecto a su función como relatora para las mujeres, ¿cuál sería su perspectiva sobre el contexto actual de las defensoras de derechos de la mujer, ¿no? A nivel interamericano? Nosotros tenemos una especial preocupación, y aquí quiero hacer una reflexión, si me permites, un poquito más amplia. Hay una autora, Alice Edwards, que tiene un libro muy interesante sobre mujeres y derecho internacional de los derechos humanos, y que plantea cómo las estrategias en el caso de violencia contra la mujer a nivel del derecho han sido o ubicarlos siempre en vínculo a la discriminación, que de hecho hay un vínculo, o extender las definiciones de tortura, desaparición, ejecución, para incluir ahí los casos de las mujeres. Y esto que nos lleva a pensar que el derecho en general no ha sido pensado ni diseñado
con estas diferencias, con estos enfoques diferenciales. Eso en primer lugar. Entonces, para ya concretar en el caso concreto de tu pregunta, tradicionalmente se incluían como defensores de derechos humanos a organizaciones o a individuos, digamos, que se dedicaban a la denuncia de estas violaciones de derechos humanos más tradicionales. La realidad nos está demostrando que también en este rubro hay que tener un enfoque diferencial. Por ejemplo, las abogadas o defensoras de organizaciones de mujeres que reciben una persecución particular, ¿no? También se incluyen como defensoras de derechos humanos. Y por otro lado, en el caso del medio ambiente, tenemos casos lamentables de mujeres que han sido perseguidas e incluso asesinadas, y también el tema de los estereotipos en esa persecución y el impacto que tiene en las familias. Entonces, te agradezco mucho la pregunta porque eso me permite también resaltar algo que es importantísimo. El principio de no discriminación y la interseccionalidad es lo que guía el trabajo de la Comisión Interamericana. ¿De acuerdo? Y es algo que nosotros tenemos muy presente. Y también quería resaltar algo que también es importante. Como yo decía, el año pasado fue la primera junta directiva de mujeres en más de 60 años de la Comisión Interamericana. Hasta el año pasado, en la última composición de la Corte Interamericana, solo había una jueza mujer. Ahora, afortunadamente, se han elegido a 3. Entonces, eso nos está hablando de la necesidad de mayor participación de las mujeres y de participación diferenciada. Entonces, un reto que tiene esta Junta, mi presidencia y mi rol como relatora de los derechos de las mujeres es esa visibilización de la continuidad de la discriminación, del cuestionamiento, la reflexión a los instrumentos de derechos humanos para que cumplan con este principio de no discriminación e interseccionalidad, y esto se tiene que plasmar en el trabajo de la Comisión Interamericana, que como yo decía es bastante amplio, ¿no? Profesora, muchas gracias. Agradecerle su tiempo y también sus reflexiones respecto a algo tan importante como los derechos humanos y cuáles son las perspectivas, ¿no? Desde la comisión, cuál es el trabajo que se va a dar, y también a los alumnos, ¿no? Para que investiguen más sobre esos temas tan importantes y estén acorde a las precedentes, ¿no? De derechos humanos y al trabajo de la comisión. Agradecer solamente la oportunidad. Me parece muy importante además que en la facultad, en el blog y en todas las actividades podamos tener este espacio de comunicación, de contar el trabajo que estamos realizando en las diferentes áreas, porque permite también que los y las estudiantes puedan mirar toda la complejidad y la variedad del ejercicio del derecho. Muchísimas gracias.